pocas palabras, Carolina, por favor. Hola, muy buenos días para todos. Mi nombre es Carolina Cabrera, actualmente ocupo el cargo de vicepresidente de Tecnología e Innovación en Seguros del Estado y pues he tenido el honroso encargo de compartir el día de hoy un caso muy interesante que fue vivido contigo y con IBM, que es lo que escucharán a continuación. Muy buenos días a todos, mi nombre es Sebastián Vargas, soy responsable por el ecosistema de partners para Sudamérica en IBM Cloud, trabajando muy de la mano con David justamente y también involucrado en el caso de Seguros del Estado. Bueno, muchas gracias. La idea es compartir un par de minutos con algunas experiencias. Las preguntas, que aún más no en la carta están elaboradas. Si hay espacio para que alguien pregunte a alguien, pues Carolina, es que está Jorge, está Joan, que son del equipo de Carolina, nos han lidiado con nosotros todo este periplo y todo este proyecto. Si la gente nos procurar entonces, adelante. Vamos a empezar por aquí. Carolina, ¿cómo nos cuentas un poquito la previa a todo esto? Es decir, hoy año y medio en su proyecto, me voy 3 años atrás, 3 años y medio atrás. ¿Cómo fue esa previa para hacer la concientización al negocio que está fuera de tecnología para decirle, este es el camino, tenemos que entender el journey to the cloud, hacer ese cambio, ahora las palabras, mindset, ¿no? Como empezar a usar un poquito los términos, el cambio de mentalidad, la racionalidad económica de esto. ¿Cómo fue ese proceso 3, 4 años atrás? Sí, yo creo que es un proceso que no logramos en el primer intento. Unos años atrás empieza todo el mundo, ¿no? La nube es lo más barato que existe. Y yo he creído lo que me dicen los proveedores, así como tan a ciegas. No sé si es una virtud o un defecto, pero así soy yo. Y yo sí empecé a retar a mi equipo en si eso era tan cierto, porque no necesariamente porque fuera aparentemente lo más económico, era lo que nosotros podíamos lograr. Nosotros tenemos un core de seguros, que como muchos core tienen muchísimos años. No digamos cuánto, cuando uno empieza a hablar de la edad y de los años se empieza a complejizar el tema, pero hicimos un primer intento de llevar nuestro core a la nube. Y pues cuando llegamos a la nube, porque llegamos, pues licenciar el motor de base de datos rompía de entrada la teoría de que era más barato. Entonces yo dije, sí, a veces más sabe que el diablo por viejo que por diablo. Pero sí nos mostró que buscando caminos era posible. Y creo que ahí empezó ese recorrido. Un recorrido, además, en el que así nosotros no fuéramos quienes fuéramos al final a administrar y a gestionar nuestros servicios, sí debíamos entender qué era dar ese paso. Entonces yo creo que la interiorización no empezó por el negocio, empezó por el área de TI, donde si yo, que voy a prestar un servicio a la organización y al negocio, entiendo qué es lo que voy a subir, cuáles son esas cargas que voy a subir a la nube, y más en un tema tan sensible como puede ser el core del negocio, aprendimos y entendimos y empezamos a transformar nuestra mentalidad desde TI. Y ahí pudimos ir a prometerle a la organización y al negocio que lo que íbamos a hacer era una locura, pero era una locura administrable, porque lógicamente tenía muchos retos y empieza uno a mapear una arquitectura, a entender qué es eso. Y aunque muchos de nuestros partners con los que estuvimos haciendo el sondeo de mercado preliminar, pues yo creo que no entendían qué era eso que queríamos hacer, porque conceptualmente pues llevarnos nuestros AX a la nube como que no, entonces no era una nube pública, también ya lo teníamos descartado. Yo dije, bueno, pues en un RFP las locuras aguantan, así de que miremos quién se le mide. Y encontramos a alguien que se le pidió. Y es cuando David llega con la propuesta con la que decidimos prometer al negocio que el subir las cargas a la nube nos iba a dar esa flexibilidad
elasticidad y un costo-beneficio real, porque aunque no fuera necesariamente lo más barato, sí era lo que necesitábamos para estar a tiempo cuando el negocio nos necesita. Esto nunca se ve, ¿no? O sea, esto es una promesa que sencillamente uno hace, y lo importante en la organización es que tú la cumplas y que no se note. Entonces no fue un camino fácil, fue un camino de preparación, de un plan con un minutograma que de verdad nos permitiera el reto, muchas semanas, días, noches, como lo decía Leo, ¿no? No sé por qué nos encanta trabajar de noche, pero eso fue lo que escogimos hacer y ser en esta vida por ahora, y logramos el resultado pues, que hoy nos tiene compartiendo con ustedes, que es lo que les puedo contar. Quería hacer una pregunta en la mitad respecto al camino. Ese reto que, digamos, en la primera etapa no pudimos arrancar, comenzó. Esa promesa, ¿cuándo se empezó a materializar el retorno a valor? Cuando el negocio empezó a ver que en efecto lo que se había elegido se empezó a cuajar. ¿Cuándo fue exactamente el día, no, pero cuando empezó a verse que floreció esa promesa? Yo creo que hoy en la oportunidad, yo diría que una vez logramos el proyecto, la estabilización, ¿no? Esto no es que como los bebés, esto no nació caminando, nació y tomó un tiempo de estabilización. Yo diría que unos 6 meses después, en donde cuando nosotros necesitamos de verdad poner a la disposición de la organización las capacidades y ellos no sienten que ese es un obstáculo, que es donde se empieza a generar ese retorno. Yo diría que es muy rápido, porque una vez tú ya estás arriba, pues el tema de capacidades empieza a ser un menor problema. Antes nos tomaba un mundo de días analizar la arquitectura, las capacidades, y entonces nos decían, no, pero es que esto te toma unos 60 días, unos 90 días, y es donde hoy los negocios no están para eso. Entonces yo siento que fue así, o sea, fue relativamente rápido. Lo importante es lograrlo, estabilizarnos y poder generar ese valor que tenemos. Para los que no son de acá, Seguros del Estado puede ser la tercera o cuarta compañía en seguros del país, con casi 60 años de historia. 67 años de historia. Viene de la fusión de 2 compañías de seguros. Y particularmente a mí me encanta esta conversación que hemos tenido en otras ocasiones, porque poner en el flujo, en el payback, normalmente es, bueno, ¿eso cuándo me va a retornar? ¿Cuánto tiempo? Es difícil, y sobre todo ponerle un número y que se materialice ese número es complicado, aunque poner la oportunidad de tener los productos en su momento es aún más difícil, y eso es parte del éxito de este proyecto, que es una pregunta difícil, porque bueno, esa oportunidad cómo se mide. Entonces se va midiendo paulatinamente. El hecho de que el lanzamiento de un producto no tome 3 meses, sino ahora tome una semana, ¿cuánto tiempo le trae a la organización? Bueno, ese es un trabajo interno que hacen ustedes. Gracias. Juan, en este proceso de IBM, vamos a presentar IBM 100 años de historia, el señor Watson. Son más viejitos que nosotros. Nos tomamos tinto también aquí en Nueva York. Entonces, ¿cuál fue el reto de trabajar con un partner como Tivid en este proceso, cuando arrancamos esto, así para compartir un poquito dentro de su ecosistema de partners también? Yo empiezo por algo que me parece muy importante, y es, aquí no estábamos hablando de mover el correo electrónico ni una aplicación cualquiera, estamos hablando del core, estamos hablando del ambiente crítico, ¿sí? del core de una compañía, ambiente productivo. Y ahí es donde justamente IBM Cloud se enfoca hoy en día, en hablar de los entendimientos que las empresas tienen, las necesidades puntuales de quiero llevarme es mi operación total, hablar de disponibilidad, hablar de compliance, de seguridad, y tocaste el tema de Power, que ahorita seguramente hablaremos más de eso, pero para que nosotros podamos estar tranquilos con la tecnología era necesario el brazo con el skill. Y eso la verdad, yo acá resalto mucho el trabajo que tuvo Tivid. Hoy día Tivid es pionero en toda Latinoamérica y de los primeros casos mundiales de IBM Cloud que ha podido tener arquitecturas a un nivel de detalle en replicación dentro de IBM Cloud desde la capa de almacenamiento. Entonces, a tu pregunta, Jorge, el reto al principio, yo creo que todos acá
sabíamos y entendíamos lo retador que iba a ser llevar toda la operación de negocio de una empresa como Seguros del Estado, pero el compromiso que tenía todo el equipo, el skill que tenía en Power, el skill que tenía en VMware, el skill que hoy en día tiene para optimizar, es lo que nos dio a nosotros de IBM Cloud la tranquilidad de, obviamente, tener un éxito en lo que ha sido y seguirá siendo el proceso de movimiento de operación y futuramente de modernización, y también con las otras compañías que hemos venido a trabajar. Gracias, José Sebastián. Antes de la siguiente pregunta, todo mi respeto aquí para Jorge y Giovanni, que la mencioné, del equipo de tecnología del sector del Estado, una altura profesional enorme, llevando este proyecto desde el principio y ahorita, y no todos un jardín de rosas, así que aprovecho de agradecer, como empecé la charla, gracias, pero se reciente, se queda a cruzar. Carolina, dentro de los retos que puedes mencionarnos o compartir con todo el mundo, ¿cuáles serían los más destacados que ya tuvimos en la etapa del proyecto? Ya comenzando y desarrollando, ¿cuáles son esos 2 o 3 retos vitales que recuerdas? Bueno, aunque diseñamos la arquitectura previa y uno la mapea, tiene papeles, y el momento de verdad fue el día que nos y el performance empieza a ser retador. Entonces es donde uno empieza a cuestionar qué van a hacer. Tiene que haber algo por ahí que no medimos, no calculamos. Es muy complejo, es lo que dice Juan Sebastián, o sea, llevarse el core. Nosotros tenemos un core virtualizado, tenemos muchas sedes en Colombia, tenemos una distribución geográfica importante, y uno no da pruebas, podrá probar todo lo que quiere probar, porque es la vida real. Yo siento que ahí el momento de verdad nos demostró que aunque habíamos previsto, lógicamente, por ejemplo, el tema de complicaciones no era lo mismo y no lo previmos lo suficiente, por ejemplo. La documentación. Si yo pudiese, creo que es algo en donde también invertiría más tiempo en la organización. Documentar lo que voy a llevar. Es que esto, aunque se supone que teníamos plan de todo, pues la verdad, pensar y devolverse, yo creo que la caída es bien alta, es bien dura. Entonces hay que tenerlo, eso que dicen además todos los expertos en riesgos, ¿no? O sea, tienes que tener cómo retornar y cómo no afectar la operación. Pero había demasiados objetivos. Yo le dedicaría un poco más de tiempo a esa diagramación de la arquitectura, y lo voy a decir así, datos tecnológicos, creo que con más conciencia, ¿sí? Invitaría a los tecnológicos a ser más humildes. A veces creemos que no las sabemos todas y el ego puede más que la tecnología. Y el ego puede ser, en esos casos, el peor enemigo que debemos tener. ¿No? Entonces sé que no sé, es mejor decirlo antes que después. Entonces, yo diría que no hubo muchos puntos, pero unos puntos claves. Y a nivel de la organización fue el comunicar. Yo nunca le prometí al comité ejecutivo que todo iba a ser, yo uso mucho una afinidad con Disneylandia, me encanta. Entonces yo dije que esto no iba a ser Disney por el lado de las princesas y del castillo. Aquí hay una maléfica siempre. Y le decía a mi comité, yo necesito 3 semanas de paciencia y de tolerancia. O sea, nosotros nacimos después de una reducción de la Semana Santa. Y esa semana siempre la promesa fue, hay problemas, estamos disponibles, sí, estamos arriba, sí. Y lo comunicamos tanto al interior de la organización. Tenemos intermediarios seguros que se pegan a nuestro foro y a ellos también los involucramos. Entonces yo creo que la comunicación clara, asertiva y honesta ayuda a que mientras los que nos estamos estresando, entendiendo lo que está pasando atrás,
no te presionen además. Creo que la presión es autoingerida, ¿no? O sea, uno no necesita que nadie se la inyecte. Es suficiente el entender que si está lento el aplicativo y que si tengo 2100 usuarios con el caso interconectados o problemas de respuesta, pues nadie me tiene que decir que todos estamos estresados, yo ya lo sé por naturaleza. Pero que ese comité me apoyara para que mi equipo se pudiera focalizar. Es que de lo contrario el bombardeo es tan alto que uno dice foco. Entonces, mira que hablo de muchos elementos tecnológicos, cultura organizacional, honestidad en lo que comunico hacia todos, tanto mi cliente interno como mi cliente externo, mostrando que hoy somos un caso de éxito, ¿sí? Con un componente de locura, sí, y anoche se lo decía a Leo en la cena. No sé si hoy tuviese que tomar nuevamente la decisión, si la tomaría de la misma manera, porque cuando tú lo has vivido ya sabes de verdad que te enfrentaste. Pero lo que sí siento, y creo que mi equipo lo vive, y sobre todo yo, que de verdad creo que asumió con empoderamiento y con gallardía lo que era esto, porque era algo muy serio para la organización. Entonces, siempre se lo he agradecido porque así lo hizo. Momentos difíciles, muchos, ¿sí? Pero hoy haría algunas cosas diferentes, pero de pronto en mi esencia siempre estará la locura y lo volvería a repetir, claro que sí. Pero es eso. Siempre nos sentimos respaldados por ustedes. Y yo creo que eso es algo importante. Esto no es algo que solo la organización esté lista. Yo hice una promesa en nombre de todos nuestros partners. Claro, Civil estaba encabezando, digamos que el juego, pero teníamos detrás muchísimos proveedores. Nuestro tema de comunicaciones estaba Mercantil, por el otro lado en seguridad perimetral estaba Gama como acompañándonos en el proceso, IBM obviamente, tras bambalinas muchos jugadores, y poner a tantos proveedores de acuerdo a esto es todo un reto, porque el problema de quién es, no es de ninguno cuando tenemos el gran problema de la vida, pero al final todos decidimos que iba a ser el resultado y nos enfocamos, y yo creo que eso nos hizo grandes como equipos. Tuvimos esa valentía de escucharnos, de tratar de resolver el problema, estuviera donde estuviera, no importaba dónde, y eso nos hizo llevar una promesa, Alex, pero fue difícil, y digo que se va a reír, pero así conocí a Patricio, el presidente, en un problema, ¿sí? Pero en un problema con respaldo. Entonces Jorge dijo, no, esto hay que sentarnos y juntarnos y hay que hacerlo, y lo materializamos y lo hicimos. Y hoy nos está permitiendo evolucionar, hoy nos está permitiendo empezar a tener un diferenciador con la competencia, que la competencia no es una parte, ¿no? Nuestro referente muchas veces es una americana. Sin embargo, el negocio en cuanto a seguros de las dos organizaciones es diferente, pero uno empieza a ver también esos titulares y se da cuenta que todos andamos de una u otra manera por ahí explorando precisamente esos horizontes. Entonces, es lo que yo compartiría, o sea, un gran trabajo en equipo, entonces, pues así también me pude hacer preguntas a Jorge, o sea, esto era el chat que va, el chat que viene, pero siempre tuve tu compromiso personal, porque yo creo que también esto es de personas, de organizaciones, que retratan las organizaciones, siempre hay personas. Y eso nos ha hecho, Jorge, yo creo, estar hoy tranquilos. Yo llevo varios tiempitos y me quedo tranquila, espero que tú también, porque logramos ya un punto de estabilización y de evolución. Pues yo ya puedo mirar hacia el frente con tranquilidad, sintiendo que estamos bien respaldados, que estamos bien acompañados. Y no solo con seguridad emocional, creo que con equipo de trabajo. Hemos hecho unas sinergias muy interesantes y eso es de personas, no es solo de organizaciones. Entonces, es correcto. Gracias, Carolina. Gracias por las palabras. Aquí hay varias personas del equipo de
Y el equipo pues también sentí un pequeño pellizco por el tema de la documentación, así que agradezco mucho que me con nota. Para los que no, digamos, la mayoría no conocen, el reto parte técnico fue bestial, fue llevar una infraestructura que nosotros, según el Estado, tenía hace 25 años en tierra del país. No funciona con data centers en Estados Unidos, en Dallas, en Washington. Conecta cargas en Azure, una estructura muy compleja, una arquitectura de seguridad muy compleja y que lleva muchos retos. Uno de esos, bueno, el punto para Juan Sebastián es, bueno, ¿cuáles son, digamos, esos mitos de poder llevar power a la nube? Que digamos, estamos un poquito más acostumbrados a otro tipo de infraestructuras. ¿Cómo lo veo y qué nos puede contar de eso? Buena pregunta, incluso, no sé, te dije ahorita, pero para mí, yo lo digo, la nube es para todos, pero no para todos, ¿sí? Y yo lo repito mucho, porque se habla de la nube muchas veces, y Carolina lo habló en el primer intento, y cuando hablamos de core, cuando hablamos de cargas críticas, de misión crítica, hay que tener realmente un nivel de sensibilidad superior. Y justamente el tema de Power es uno de los mitos que hoy en día hay, ¿sí? Plataformas de IBM con bases de datos que de pronto llevan un buen tiempo, que garantizar esas arquitecturas de réplica, de disponibilidad en la nube no es fácil. Se habla de transformación, entonces quiero irme a la nube y voy a hacer una migración, un reemplazo, y resulta que no tengo el mismo rendimiento, tengo toda una dependencia de un ecosistema de aplicaciones que tengo también por el lado de x86, ¿cómo hago para conectar con las otras nubes? Eso normalmente es una de las limitantes que se encuentran las empresas cuando quieren llevar sus cargas, llamémoslas un poco más legacy. Y ojo, no es solamente para Power, sino para VMware, y aquí también aplica el tema de VMware, ¿sí? Hablamos mucho de Power, que me parece muy bien, pero del otro lado de la moneda está toda la arquitectura del lado de x86, esos sistemas operativos viejos, esa gestión de la infraestructura que muchas veces se convierte en un reto en la nube pública, que pasa en todas las nubes públicas y empiezo a perder el control de la infraestructura y de los costos. Entonces, para responder puntualmente, hoy en día yo diría, hemos tenido una muy fuerte tendencia en acompañar a las empresas en hablar de migración o movimiento, me gusta más la palabra movimiento de cargas empresariales. Cuando hablaba de Power, mi promesa desde el día 1 a Seguros del Estado de actividad es: yo no voy a hablar acá de una emulación. Yo lo que quiero buscar justamente es que lo que ustedes tienen hoy en día on-premise, poder tener el rendimiento Power arriba. Y eso era una promesa muy importante. Y la misma se hizo por el lado de VMware, ¿sí? Que una vez cuando nosotros ya estemos arriba, cuando podamos hacer un movimiento de cargas homogéneas, arriba ya vamos a hablar de modernización. Y ahorita me voy a saltar, yo le hago una pregunta también a Carolina. Pero justamente es eso, tenemos varias arquitecturas hoy en día ya, Seguros del Estado son mis casos favoritos, la verdad, por todo lo que implica, por todo lo que es el ecosistema entre x86 y Power, por todo lo que es la réplica de la base de datos Sybase, que fue uno de los retos más grandes de todo el proyecto, pero justamente es lo que estamos haciendo, llevar cargas arriba, y créanme que siempre lo que buscamos es que puedan también con la parte de seguridad que lo hablando de ustedes dos, todo el tema de compliance y por supuesto todo el tema de rendimiento. Gracias, Juan. Hay otro pilar que mencionaste, Carolina, que me parece importantísimo, es el tema del involucramiento. Aquí quiero resaltar, no solamente estamos en los tanto el equipo de Seguros del Estado, todo el equipazo técnico de TIDES, sino el equipo ejecutivo de IBM, está Patricio, que lógicamente en los momentos claves acompaña, y creo que es muy importante, y sobre todo también para el ecosistema de partners que tenemos acá. Siento en primera persona que tenemos la posibilidad, y digamos ustedes como clientes, la posibilidad de acceder a los niveles ejecutivos de manera que sea, no porque sea ejecutivo, sino porque es un involucramiento que va a ayudar a que sucedan las cosas, que es lo que al final todos necesitamos. Carolina, entonces, siguiendo con el proyecto, ¿cómo estuvo la Semana Santa del año pasado? Del 22. ¿Cómo fue esa Semana Santa? Pues yo creo que harto viajaron. ¿Pescado y pesar? No pude pecar. No, pescado. Porque qué espera. Por el Colorado. Pescado y pesar. Bueno, no, sí, pescado.
proyecto. La verdad, porque la decisión de hacerlo en Semana Santa, porque la ventana que necesitábamos obviamente de no disponibilidad, pues superaba un fin de semana habitual y normal. Pero yo creo que el componente de que todo el mundo se pudiera rezar pues nos ayudó, porque cuando estábamos en las madrugadas conectados y que iba a hacer algo chistoso, yo me fui obviamente de Bogotá con mi familia y creo que fue el viernes santo y me decía, ¿y usted trabaja así siempre? Y yo me quedé mirándola y me reí, claro, ellos me veían conectada a las 8 de la noche, a las 2 de la mañana, o sea, aquí no había horario, en reuniones, y entonces yo le contesté jocosamente a mi mamá, pues sí, pero en Semana Santa más, y a ella pues, como que eso no lo entendía, ¿cómo así que Semana Santa más? Es un momento de mucha tensión, ¿sí? Porque ir avanzando en ese minutograma tiene dos componentes. En cuánto debería ir y en cuánto voy. Y el en cuánto voy no me daba en la misma proporción de cómo íbamos a llegar al lugar. Juan Sebastián lo dijo, uno de los retos era la base de datos, pero mágicamente la base de datos es la que mejor se comporta en la migración. O sea, los datos rapidísimo estuvieron listos. El problema empezó en nuestras otras capas, pero el avanzar en ese plan y tú sentir que de verdad los porcentajes no iban cuadrando, hacía que uno rezara más que lo que dormía. Porque cuando el domingo ya sentíamos que no necesariamente lo íbamos a lograr, y ahí sí el tiempo empieza a ser un detractor, ¿no? Eso es como sentir el tic-tac del reloj, pero ni siquiera cada minuto, cada segundo. Y tú empiezas en ese, ¿y qué pasa si no? Entonces empiezas a rezar, que es lo único que queda. Pero la fe en el equipo que había por detrás era total. Sé que muchos durmieron menos horas que yo, eso lo tengo absolutamente claro. Yo diría que fue pocas horas. Y ahí es donde te digo que, aunque hay un factor tecnológico relevante, el compromiso de un equipo humano y con cada uno hizo que pasara. O sea, de verdad que eso hizo que pasara. Fue cuando como que empezaron los números a cambiar, o sea, el porcentaje empezó a subir mágicamente. Es donde uno dice, todo este esfuerzo está valiendo la pena. Y sabíamos que íbamos a nacer con cosas por afinar, claro que sí. Y ahí es donde siempre agradecí al equipo directivo de Servicios del Estado que nos tuvieran la paciencia. Porque esas primeras semanas fue una semana, porque es que es más difícil estar ya en producción con todos los usuarios que estar en el proceso. Sí, en el proceso tú vas avanzando y vas probando y vas seteando, pero cuando empezábamos nosotros teníamos obviamente un equipo que nos ayudaría a certificar ya que estamos en producción, y cuando tú empiezas a decir no podemos citar todavía a los usuarios, no podemos citar todavía a los usuarios, pues el tiempo empieza a ir en contravía, y cuando logramos que probaran y había problemas y volvíamos y lo superábamos, pero ya a las 8 de la mañana teníamos a todos los usuarios todos más felices. Sí, hay que ir a la cabeza, ahí puedo hacer. Pero es eso. Yo siento que fue una Semana Santa que nunca olvidaré. Pero al final, hasta en la tecnología hay que tener fe. Canalizamos a Giovanna. Sí, total. Bueno, para cerrar, Yo tenía una pregunta para Carolina y es, ya movimos las cargas, ¿sí? Ya hablaste de lo feliz, que está todo tranquilo, que todo está... ¿Qué sigue para Seguros del Estado? ¿Y qué esperas de ambos aliados estratégicos como DIVI e IBM Cloud que te apoyen en los temas?
Eso le hago el van a tener que esperar la semana entrante del 2024 y del 2025. Bueno, una de las promesas del proyecto era que iba a ser un proyecto costo eficiente para la organización. El caso de negocio, hoy podemos decir, y no es normal, que sí dio en los números. Ahora trabajamos en dólares, la fluctuación del dólar en Colombia ha estado muy interesante en este último tiempo, pero todo nuestro caso de negocio fue en dólares y el retorno se vio. O sea, ahí la promesa en la que yo no creía hace muchos años, o sí se logra materializar económicamente. O sea, hoy hay una eficiencia. Pero también el proyecto siempre fue concebido, aunque no era como yo quedar en producción, sino año tras año, el costo de eficiencia se debe aumentar y eso es lo que ya estamos trabajando. Hoy, al tener gestión sobre las cargas y al entender los horarios en que de verdad se usan las cosas, aunque el negocio siempre te dirá que 7x24, eso yo no sé, pero nadie duerme en el planeta, yo necesito todo arriba, es todo activo, tú cómo me vas a bajar un servicio, y cuando uno ve los consumos dice, duermes más de lo que tú creías. Entonces eso como empieza a volver retorno económico. Entonces creo que la eficiencia en muchos temas, ¿no? Obviamente detrás de todo esto nos ha llevado, nosotros pues, somos una empresa un poquito regulada por aquello de estar en el sector financiero, nuestro sistema de seguridad es súper exigente, nuestro DNP tiene que cumplir con unos estándares muy altos, ese fue otro de nuestros retos, pero al haber logrado tantas cosas, yo creo que la eficiencia es uno de los pilares fundamentales. Pero Leo lo dijo, ¿para dónde vamos? Inteligencia artificial. Yo creo que automatización de procesos, inteligencia artificial, el poder potencializar cada vez más eso que ya tengo, ¿sí? Porque hoy ya la promesa está cumplida, está check en muchos aspectos, pero ahora empecemos a explotar de verdad eso que yo tengo. Cómo gestiono mejor, y en seguridad también ya hay muchos temas asociados a inteligencia artificial. O sea, por donde yo lo veo, pues la semana pasada que estaba en una formación súper interesante en la Cámara de Comercio, ChatGPT no es que sea más inteligente que todos nosotros, pero si yo le sé preguntar a ChatGPT, voy a obtener muchas cosas de él. Entonces, ahora el reto es aprender a preguntar para obtener esos resultados, potencializar la tecnología cada vez más en pro del negocio. Entonces, pues nada, creo que es parte de automatizar tareas, de irnos a más eficiencia, porque finalmente lo que menos se ve es esta capa de infraestructura, es la que le da la tranquilidad emocional a las organizaciones al final del camino. Entonces, yo creo que nuestro reto es eso, empezar a ver cómo potencializo lo que tengo cada vez más para que lo que el negocio pide sea costo eficiente cada vez. Gracias.